Bien, estamos en este año con esta visión, con esta palabra que es enviados con la unción de Cristo, y allí nos acompañan a esa palabra dos palabritas, dos conceptos. Uno es ekbalo y el otro es maranata. Así que esto lo vamos a estar viendo mucho durante este año en cada una de las prédicas. Es muy amplio todo esto, así que no se va a aburrir, no es que vamos a hablar siempre lo mismo. Es muy amplio todo el concepto de, enviados con la unción de Cristo. Mire, este mes estamos hablando de enviados solamente. Solamente eso. El mes pasado, ¿de qué hablamos? Arrancamos con esto. Y hablamos mucho de unción, pero hay mucho más para decir de esto. Y este mes estamos viendo el enviados. Y el enviados tiene que ver con esta palabra que es ekbalo. Ekbalo. Que ya lo hemos desarrollado bastante, no voy a decir mucho nuevo. Encima, poné la otra, por favor. Porque le puse este nombre, ekbalo, el impulso del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, me puse a estudiar y a buscar, y ya tenía prácticamente el mensaje más o menos orientado. Y entre esas cosas que uno se pone a buscar información, me aparece un video de un tal Mariano Senegal que se llama así, ekbalo, el impulso del Espíritu. Así que hoy no les voy a predicar, vean el video y después ya. ¿No? Digo, no, Mariano, le dije, encima me lo pongo a escuchar y era prácticamente lo que iba. Muchos de los... Señor, no puedo, van a pensar los hermanos que me lo recopié y... No, así que dije, Señor, ahora, agarramos el timón del barco, encaramos para otro lado. Empecé a orar y pedirle al Señor que me diera una palabra. La primera parte va a ser bastante común porque es desarrollar un poco el concepto. Pero le pedí al Señor un pasaje y Él, gracias al Señor, en su misericordia me dio para que podamos en esta noche seguir hablando de la profundidad que tiene el ekbalo, ¿sí? Así que vamos a ir a la prédica. La palabra ekbalo es un término griego que es utilizado en el Nuevo Testamento y significa enviar, expulsar, lanzar afuera con fuerza o con urgencia. Y últimamente en nuestro contexto cristiano, desde que estamos hablando de estos términos, se interpreta como un envío misionero intenso y sin retorno, que impulsa a salir de la zona de confort para trabajar en la cosecha del Señor. O sea, te envían. Acá no es... Hoy charlábamos en casa que el Señor no es... Hoy en día... A veces nosotros decimos, no, el Señor es re caballero, te va a preguntar, te va a decir si quieres ir, todo eso. No, olvídate, no es así. Cuando el Señor te impulsa, te impulsa. Es como el pajarito cuando quiere que la mamá pájaro quiere que los pajaritos vuelen, ¡pum!, afuera del nido para que vuelen. Y el Señor te empuja, porque ekbalo es eso. No es un envío como diciendo, ¿querés ir? Dale. No, te empuja. Ahora uno se puede resistir, por supuesto, pero no es la mejor opción. No es la mejor opción. Entonces la definición puse ahí, proviene del término ek, que es fuera, y balo, que es lanzar, tirar. ¿No? Es como lanzar afuera. Salgan afuera. Lo que implica una acción enérgica o violenta para echar afuera o enviar. Por eso esta palabra también se utiliza cuando se sacaban los demonios, porque es sacarlo afuera de la persona, y de una manera que no es amable. O sea, yo no le puedo ir al demonio y decir, a ver, mira, te quiero preguntar, ¿querés salir? ¿No? ¿Me harías el favor de salir de esta persona? No es así. ¿Por qué? Porque obviamente el demonio no va a querer. Entonces lo que
uno hace es como el Señor Jesús es: fuera, en el nombre de Jesús, fuera. No te estoy preguntando, te estoy sacando. Bueno, así como le hablamos a los demonios para que salgan, el Señor también no te pregunta. El Señor te dice: fuera, y te manda. ¿Cuántos les gusta? Vamos con esta palabra. Bien, bueno, no lo vi muy convencidos. Pero créanme que esto es cuando Dios te quiere meter en su plan. Y no hay nada mejor que eso. No hay nada mejor que Dios te meta en su plan y de ahí tu vida se centre en eso que Dios quiere para vos. Esta palabra la vamos a encontrar básicamente en dos textos, pero hay muchos, ¿no? Pero dos textos que se utilizan siempre. Marcos 1 del 10 al 13 dice: y en cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma, y desde los cielos se oyó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto y allí fue puesto a prueba por Satanás. Durante 40 días estaba entre las fieras y los ángeles lo servían. Esa palabrita llevó es la palabra ekbalo. Y ahí es como que el Espíritu lo empujó, lo llevó al desierto, porque había algo que hacer allí. El Espíritu, uno de los puntos justamente que iba a hablar era que el Espíritu te lleva a procesos. Pero eso lo dice Mariano, dice que después les doy el link. ¿No? Siempre el Espíritu te empuja a procesos. Un ekbalo te va a llevar a procesos. Siempre. ¿Cuántos quieren pasar procesos? La verdad que no todos, ¿no? Pero el Señor, cuando quiere hacer algo con tu vida, te va a empujar a procesos. Te guste o no te guste. ¿Te vas a resistir? Depende de vos. Otra palabra en Mateo 9, 36 al 38 dice: al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe ekbalo, segadores a cosechar la mies. Nuevamente está pidiendo que el Señor empuje gente a la obra. Y cuando ores en este sentido, no ores: Señor, empujalo a fulanito a que vaya. Señor, empujá a la Ine que vaya. O empujá a Flor que vaya, a Guise que vaya. No se trata de eso. Se trata de que ores para que el Señor haga este ekbalo con todos nosotros, incluyéndote a vos. Porque la mies es mucha, hermanos. La mies es mucha. Falta mucha cosecha. Hay mucha cosecha. Y el Señor tiene que levantar obreros para esa cosecha. Entonces orá y oremos mucho diciendo: Señor, envía, empujá obreros a cosechar. Obligales a cosechar. Llévalos, empujalos a cosechar. Yo creo que el ekbalo se ve más o menos así. ¿Podés poner la siguiente? Que es en el flyer, la figura que puse en el flyer. Es un barco que va impulsado, empujado por el viento. Y si este barco no tuviera ese viento empujándolo, se quedaría parado ahí. Se quedaría ahí estancado a merced de las corrientes. Pero cuando el barco recibe el empuje del viento, puede avanzar y llegar a puerto. Y de eso se trata cuando en nosotros, en nuestra vida, Dios
nos empieza a empujar, a impulsar. El soplo del Espíritu te empieza a querer llevar hacia un lado. Lo único que tenemos que hacer es desplegar las velas de la fe, de la obediencia y dejarnos llevar. ¿Sí? Cuando empezás a sentir el soplo, el viento del Espíritu que te empieza a empujar, lo único que tenés que hacer es desplegar las velas de la fe, de la obediencia y dejarte llevar. Eso, así se ve al Ekbalo. Su voluntad, hermanos, es que nosotros hagamos lo que Él nos va indicando. Dice la palabra en Romanos 8:14, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, los hijos de Dios tenemos la gran responsabilidad de escuchar la voz de Dios, ser guiados. Pero ese ser guiados, pone la palabra Ekbalo ahí. Porque Dios quiere trabajar en tu vida y a través de tu vida. La realidad del Ekbalo se da gracias a que ahora el Espíritu Santo está en nosotros y desde adentro nos comienza a guiar. Una vida en el Espíritu hace posible los Ekbalos de Dios. O sea, si vos no estás conectado al Espíritu Santo, si no estamos en conexión y recibiendo ese soplo del Señor, no va a haber Ekbalos en tu vida. Porque el Ekbalo depende de tu conexión con el Espíritu Santo. Depende de cuánto le estés escuchando, de cuánto le obedezcas, de cuánta conexión haya con Él. Por eso los profetas, por ejemplo, eran impulsados por el Espíritu de maneras irresistibles. Creo que el más Ekbalos vivió fue Ezequiel. Siempre dice, y en el Espíritu me llevó, y en el Espíritu me llevó, y en el Espíritu. Y en uno me hace reír porque dice que lo agarró de las mechas y lo llevó. Está en la Biblia, lean Ezequiel. Lo llevó de las mechas y ¿no? Como esos son Ekbalos. ¿Cuántos quieren que el Señor los agarre de las mechas? ¿No? Bueno, algunos no tienen mucho pelo, pero pero también te puedes llevar igual. Hoy el Espíritu, hermanos, está en nosotros y somos impulsados desde adentro. ¿Nunca has sentido eso que desde adentro es como que un fuego irresistible y que tenés que ir, tenés que hacerlo? No lo podés evitar. Y es hermoso cuando eso pasa, porque Dios te hace parte de sus planes. Él quiere meternos en sus planes. Sin embargo, esto no va a ocurrir si nuestra vida no está rendida a Él. En esta condición Él nos va a mover, nos va a impulsar, nos va a obligar. Y aunque probablemente no entendamos lo que está haciendo, sin embargo estaremos tranquilos que Él es quien está llevando todo adelante. Quiero preguntarte también, ¿alguna vez te pasó que no entendías qué está pasando? ¿Que no entendías qué está haciendo Dios? Sin embargo, vos decís, bueno, Dios tiene gobierno. Él me está llevando. No entiendo nada, pero yo sé que Él está llevándome. Y acá, bueno, hay un concepto que vimos en Ginosco el otro día y que quiero también compartírselo. Dios, muchas veces cantamos Dios tiene el control. Sí, tiene el control de situaciones, tiene el control de su agenda para la humanidad, pero Dios no tiene el control sobre tu vida. Porque vos no sos un personaje de juego de video donde agarra el joystick Dios y te va llevando, ¿no? No tiene el control de esa manera, porque vos tenés voluntad propia y Él puso esa voluntad en tu vida.
Lo que Dios tiene sobre nosotros es gobierno. Gobierno. Y yo me tengo que someter a ese gobierno. Y cuando yo me someto a ese gobierno, escucho su voz y obedezco. Porque si yo fuera un personaje de videojuego, no tendría voluntad. Y Dios no trabaja con gente sin voluntad. Porque si no tengo voluntad, no puedo obedecer. Y Dios quiere que obedezcamos voluntariamente. Cuando Dios te dice algo, quiere que obedezcas. Si vos no obedeces, es porque tenés voluntad propia y podés desobedecer. Pero saben que justamente la adoración se trata de que aunque no quiera, lo hago. De que aunque no lo sienta, lo hago. Obedezco. Si no, fíjense todos los casos de de adoración que hay en la Biblia, de sacrificios, los involucrados no querían. Sin embargo, fueron en fe y en obediencia. Por eso Dios, vos no sos un personaje de videojuego para Él. Vos sos una persona importante. Una persona que puede decidir. Y cuando vos decidís por Él, eso es adoración. ¿Bien? Necesitamos ser movidos, impulsados, porque el ekbalo es: yo sé que está haciendo Dios, está haciendo algo. Puedo decidir subirme a esto o no, pero decido que me lleve. Decido que me empuje. Decido que Él me lleve y no sé dónde es ni qué va a pasar, pero voy. Gálatas 5:18 dice: pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. ¿Qué significa que ya no estamos sujetos a la ley? Significa que no hacemos las cosas por simple religiosidad. No hacemos las cosas por cumplir o por obligación. Lo hacemos porque en nuestra conexión con el Espíritu Santo somos impulsados. Él nos guía, Él nos dice: caminen para allá, hagan esto, vayan por acá. Yo soplo, ustedes deciden, despliegan las velas o no. Y cuando decidimos desplegar las velas, Señor, no entiendo, no veo el camino, pero despliego las velas. Bien, y el Espíritu te sopla y te empuja. No sé a dónde voy, pero voy confiando que vos, Señor, sí sabes. Voy confiando en que vos me vas a hacer llegar a puerto. Voy confiando en que vos gobernás sobre toda situación. Cuando éramos novios con Emi, cuando nos pusimos de novios, campamento Ruca Choroy, 2004, no, 2001. Perdón, nos casamos en el 2004. 2001. En los campamentos pasan cosas, chicos, ¿eh? En la escuela bíblica también pasan cosas. Para los que no sabían, Margot y Bruno se han comprometido, ¿no? Y lo hicieron en la escuela bíblica, en el Zoom. Ahí Bruno le propuso casamiento a Margot. Así que hay fiesta, vamos, hay fiesta. Estábamos el otro día diciendo: che, hace rato que no hay fiesta. Vamos, los jóvenes, pónganse las pilas, vamos. Pero allá en el 2001, cuando nos pusimos de novio con Emi, una palabra que sentí que el Señor nos dio fue el Salmo 143:10. Y dice: tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Que tu buen espíritu nos guíe. Y si les tengo que decir, en aquel entonces no tenía ni idea que 24
4 años después íbamos a estar aquí, en este lugar, haciendo lo que estamos haciendo. 25. Soy malo con las matemáticas, ¿no? 25 años. Pero sé que en todo eso, entendiéndolo o no, Dios fue soplando y llevándonos, fue guiando, fue mostrando, fue llevándonos. ¿No querés que te pase eso? ¿Saben qué? El ekbalo es una aventura. Es una aventura de fe. Dios te empuja, no sabe para dónde, ni qué va a pasar con esto, ni a dónde vamos a terminar. Pero vos sabés que si está el Señor en esto, va a estar bueno. Y es mejor eso, hermanos, que una vida religiosa de siempre, hacer lo mismo y pensar que estamos haciendo algo para Dios. Si ustedes ven la vida del Señor Jesús, los discípulos, en el libro de los Hechos, no hay una sola vez que hayan hecho lo mismo. Porque el Espíritu los impulsaba a hacer cosas distintas todo el tiempo. Y eso no es solamente para los líderes, no es solamente para algunos, es para la iglesia. Todos. Por eso tu oración tiene que ser: Señor, empújame, soplá. Yo voy a izar las velas, vos empujá y vas a lograr cosas grandes para el Señor. En base a esto es que quiero que veamos un caso del que vamos a sacar algunos conceptos. Y está en el libro de Hechos 16. No vamos a leerlo completo al capítulo porque vamos a ir leyendo por partes. Pero es uno de los viajes misioneros de Pablo con Silas. Y llegan hasta la ciudad de Filipos. Y allí suceden varias cosas que tienen que ver con un ekbalo. En primer lugar, todo ekbalo nos posiciona donde Dios quiere que estemos. Todo ekbalo nos posiciona donde Dios quiere que estemos. Hechos 16, del 6 al 10 dice: como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se los permitió. Entonces dejaron de lado a Misia y llegaron a Troas. Allí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él a un varón macedonio que suplicante le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. Ahí comienza el ekbalo, en esta historia. Ellos fueron encomendados por la iglesia de Antioquía. Eso fue con Bernabé. Tiempo después, cuando se separa Pablo de Bernabé, se suma a él Silas. Entonces hacen esta dupla, Pablo y Silas. Y cuando van avanzando en sus viajes misioneros, tienen esta intención de ir a Asia. Pero no, el Espíritu dice que no. Para que sepan que podemos tener las mejores motivaciones y ganas de ir a predicarle a determinadas personas, pero a veces el Espíritu dice no. Pastor, ¿pero qué estás diciendo? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Escritura. Que hay lugares donde el Espíritu te va a decir ahí no. Pero no es un no, sino es un no todavía. Porque en el plan de Dios y en la estrategia de Dios, hay mejores lugares por donde comenzar. Porque capaz que si empiezo por acá se me cierran las puertas, pero si empiezo por acá se me abren. Es estrategia.
De hecho, fue lo que pasó en este caso. El Señor le dice a Pablo y a Silas, no, a Asia no. Bueno, entonces no vamos para Asia, cambiamos rumbo. Vamos para Frigia, la provincia de Galacia, vamos a Misia, a Bitinia. ¿Qué le dice el Espíritu? Tampoco. No. Tampoco van a ir ahí. ¿Y entonces dónde? Seguramente se habrán puesto a ayunar, a orar, buscar. Y Pablo tiene esta visión de un varón macedonio que les decía, ven a ayudarnos. Y entonces entienden para dónde hay que ir. Creo que no hay mejor cosa, hermanos, que entender dónde Dios te quiere. ¿Para dónde tenés que ir? ¿Por qué? Porque no vas a desperdiciar recursos, ni vas a desperdiciar tiempo ni fuerzas. Vas a saber específicamente dónde hay que ir. Y si lo sabes, entonces vas a trabajar con más efectividad. Siempre me ha sorprendido este pasaje por cómo el Señor le dice, acá no, vayan para el otro lado. No solo se trata de hacer algo para Dios, sino de tener la seguridad de qué es lo que quiere que Dios que haga y dónde. Y mi pregunta para vos es esta: ¿sabés qué es lo que Dios quiere que hagas? ¿Y sabés dónde quiere que lo hagas? ¿Tenés seguridad de eso? ¿O andamos tirando tiros para todos lados? A algunos le vamos a pegar. No se trata que Dios bendiga mis caminos, sino que yo me sujete a los suyos. Dios no está obligado a apoyar o bendecir lo que a mí se me ocurra. Si el Espíritu no me lo ha dicho claramente, no debo hacer ni decir nada que Él nunca me ha dicho ni me ha dicho que haga. Si el Espíritu en mí no me habló, no puedo andar por la vida diciendo no, porque el Espíritu me dijo que. Si no te habló, si no te dijo nada, le estás haciendo decir a Él cosas que nunca dijo. Y eso es muy peligroso. Y eso es algo que no podemos hacer. Ahora, cuando sí te habla, ponete los guantes, el mameluco y a laburar. Hermanos, esto lo tenemos que tener bien claro. No se trata de que, ay, tengo ganas de ir pero no se trata de que tengas ganas. Se trata de que Dios te lo haya dicho. Se trata de que el Señor te empuje hacia eso. Cuando empezamos aquí, nosotros nos ordenaron el pastorado en el 2011. Octubre del 2011. En febrero del 2012 comenzamos aquí. La iglesia ya había arrancado en el 2010 con algunas reuniones, como lo hemos dicho siempre en los aniversarios. Y como lo he dicho también, lo hemos compartido, sinceramente nosotros pensamos, o al menos yo pensaba, que el Señor nos iba a mandar para otro lado. Nos íbamos a ir de Neuquén. Ese era mi sentir. Hay muchas iglesias en la Unión Evangélica Argentina que no hay pastor. Entonces dije, bueno, para alguna de esas iglesias me voy a ir. Nunca pensé ni consideré que el lugar de nuestro ministerio iba a estar acá. Hasta que el pastor Carlos, impulsado por el Espíritu, nos impulsó a nosotros, ¿no? Y nos propuso que vengamos para acá y empecemos la obra aquí. Nosotros le dijimos, bueno, vamos a orar. Y cuando vine un día solo aquí, abrí las puertas,
entré a este salón y yo sentí en ese momento la seguridad que este era el lugar. Yo dije, no sé cómo, no podía ver nada, pero sé que era acá. Sé que era acá. Me puse la camiseta, todavía ni se llamaba Nueva Vida, era Unión de Mayo, obra Unión de Mayo, pero dije, es acá. Y a eso me refiero, hermanos, cuando les digo, ¿estás seguro que el lugar donde estás es donde tienes que estar? En cuanto a misión, ¿no? En cuanto a servicio, en cuanto a ir en el Señor a hacer algo, a evangelizar, a servirle, a lo que sea. Pero ese es el lugar. El Señor te está impulsando hacia eso. El Señor ha soplado en las velas y vos las extendiste y empezaste a avanzar en eso. ¿O te pintó? No, yo estoy acá porque, viste, como me gusta esto. Dios te tiene que empujar. Es distinto el soplo de Dios que el soplo de una persona. Es distinto que Dios sople a que soples vos o a que sople una persona. Porque capaz que una persona te puede decir, sí, dale, vos podés, y está perfecto, pero no es ese el soplo que tenés que tener para tu vida. No es ese el empuje. Porque todos te vamos a decir algo que te anime. Todos te vamos a decir algo que, sí, dale para adelante, vos podés, ¿no? Porque porque queremos hacer las cosas, o sea, animar y ser positivos. Pero es lo que necesitas, no. Lo que necesitas es que el soplo del Espíritu sea el que te empuje. La voz del Señor sea la que te guíe. Porque si las cosas no salen bien, después va a decir, no, pero el hermano ese, el pastor me dijo, no. Vos tenés que escuchar la voz de Dios. El empuje de Dios es el que tiene que llevar. Amén. Punto 2. Todo ekbalo debemos tomarlo con expectativa de lo que Dios hará. Porque hay 3 historias en este capítulo hermosas. 3 historias. 4, pero 3 historias con personas. Dice en Hechos 16 del 13 al 15, y un día de reposo salimos de la ciudad, estaban en Filipos. Usted en la Biblia tiene una carta a los filipenses, ¿sí? Este fue el primer contacto de Pablo con esa ciudad. Y acá se va a encontrar con las primeras personas que se convirtieron en esa ciudad. Dice, un día de reposo salimos de la ciudad y llegamos al río donde se hacía la oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres allí reunidas. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizados, suplicante nos dijo, si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense. Y nos sentimos obligados a quedarnos allí. Pablo comenzó a hablar y entre todas las que estaban allí, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que era un polvo para teñir, muy caro, porque para ese entonces, hermanos, no había todas esas cosas. Esa tintura, solamente la ropa con esa tintura la usaban los reyes o gente de mucha plata. Lidia era una vendedora, así que no le debe haber ido nada mal en la vida. Y estaba allí y comienza a escucharlo a Pablo. Y dice que le presta atención. Dice, entre los que oían estaba una mujer llamada Lidia.
Lidia adoraba al Señor, a Dios, y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Seguramente era una mujer que buscaba de Dios. Seguramente era una mujer que ese día se levantó y dijo, bueno, voy a ir allá, no se esperaría nada de esto. Y se encontró con este hombre y con Silas hablando y comenzó a escuchar, y lo que escuchó prendió fuego en su corazón. Y se convirtió. Y no solamente ella, sino toda su familia. Y se bautizaron inmediatamente. Y ahí nomás, vengan a casa, vamos a hacer comida. Y una comida no se le niega a nadie. Y me encanta ver esto, hermanos. Ese ekbalo donde Pablo y Silas al principio decían, ¿y para dónde vamos? Y para todos lados el Espíritu nos está diciendo, no, para allá no, para acá tampoco. ¿A dónde vamos? Bien, el ekbalo le dijo, para allá, hasta que llegaron a Filipos. Y se encontraron con esta mujer. ¿Casualidad? No. Agenda de Dios. Y en la agenda de Dios estaba esta mujer, que termina convirtiéndose ella y su familia. Y se transforman para Pablo en un lugar de encuentro, en una mesa de familia, en una comidita que quizás no estaba, él no sabía siquiera que iba a estar ahí. Capaz que ni siquiera sabe, vamos a comer lo mismo de siempre. Y Lidia lo invitó a su casa y como una mujer con recursos seguramente le habrá hecho una buena comida. Y feliz de ese encuentro. Una mujer y su familia que pasan de muerte a vida porque Pablo y Silas desplegaron las velas del ekbalo y se dejaron llevar hasta Filipos. Pero también allí mismo, en Hechos 16, del 16 al 18, dice, pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Ekbalo. Y al instante el espíritu la abandonó. Y qué interesante, ¿no? Porque ellos iban caminando. Esta muchacha iba diciendo mentiras. Ahora los puse ahí a pensar. ¿Dijo mentiras? No. Pero ¿saben qué, hermanos? Por más que sea una verdad, si viene de una fuente equivocada, nunca la recibamos. Porque la verdad que esta mujer estaba diciendo estaba viniendo de una fuente de adivinación, de las tinieblas. Y Pablo se la bancó un día, se la bancó 2 días, pero al tercer día ya está, dijo. Ya está. Fuera. ¿No? Y allí se produce una libertad para esta muchacha. Y yo siempre digo que fue una libertad triple. ¿Por qué? Porque fue libre de las tinieblas, de un demonio que la atormentaba. Fue libre de la opresión de sus amos, que la usaban para ganar dinero, porque ahí se les acabó todo, ahora ya no les servía más. Y quiero creer que también fue libre del pecado por haber creído en Jesús. No nos dice acá eso, pero quiero creer que esta muchacha también creyó en Jesús porque fue libre en el nombre de Jesús.
triple liberación. El tema es que este evento le valió a Pablo y a Silas la cárcel. Y ahora el ekbalo me hace encontrarme con una muchacha endemoniada, le saco el demonio, pero resulta que me meten en la cárcel. De eso les quería explicar, que a veces cuando uno sale en el empuje del Espíritu, vos no sabés a dónde vas a terminar. La noche anterior estábamos comiendo con Lidia, una rica comida, un buen asado. Y a la noche siguiente estoy comiendo quizás pan y agua en la celda. Por haber liberado a una muchacha. ¿Cuántos quieren una vida así? Vieron que nosotros somos muy cómodos. Nosotros sí nos gusta tener control. Y que más o menos todo lo que hago siempre, no me desordenen nada. No me desordenen esto. Así estamos bien. Pero cuando algo te cambia todo, te patean el tablero, se nos vino el mundo abajo. Cuando nos echaron del trabajo, cuando me llegó una enfermedad, o cuando tuve un problema familiar, o lo que sea. ¿La estoy haciendo muy larga? Bien, ahora puedo 1 hora más. ¿Qué estaba? Cuando estaban que a veces en el ekbalo, hermanos, no sabes dónde te va a llevar y te patean el tablero y no sabes ya qué hacer, pero en los ekbalos de Dios, un día estás acá y al otro día podés estar en un lugar totalmente distinto. Y en nuestra concepción, en nuestra mentalidad, no lo podemos entender a veces, no queremos eso, porque no nos gusta que nos saquen de la comodidad, de lo que ya es seguro. Pero si vos te vas a meter a orar y decirle, Señor, que tu ekbalo me impulse, agárrate. Y no los quiero asustar para que no oren. No, porque ese pastor dice que hoy estoy acá y después no sé dónde voy a estar, no voy a orar nada. Pero no se trata de eso. Se trata de que empecemos a confiar en el Señor. Empezar a sumarnos a los planes del Señor. Porque son los planes del Señor, no son los planes del pastor, de la iglesia, ¿no? Obviamente que nosotros vamos a tratar de estar en línea con el Señor todo lo que podamos, pero los planes del Señor son así. Capaz que hoy estás acá y el día de mañana no sabes. Porque el Señor te puede impulsar a lugares que no esperabas estar allí. ¿O no? ¿A cuántos les pasó algo así? Bien, hay algunos así. Y a los que no levantaron la mano les va a pasar. Tercer caso que se dio en la misma ciudad es justamente cuando los meten en la cárcel. Y dice, el carcelero despertó porque Pablo y Silas se pusieron a cantar. Ahora después lo vamos a ver eso. Se pusieron a cantar, vino un terremoto, se abrieron las celdas, todo. Y el carcelero se iba a matar. Pensó que se le habían escapado todos los presos.
Entonces el carcelero se despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con fuerte voz Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Y luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. A esas horas de la noche el carcelero los tomó, les lavó las heridas porque habían sido azotados. Y luego él y toda su familia fueron bautizados. Otra familia más. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer. Y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. O sea, ¿vieron cómo es el ecualo? Primer día comiendo con Lidia. Segundo día estamos liberando a una muchacha. A la noche nos mandan a la cárcel. Nos azotan, estamos cantando felices en la cárcel y se abren las celdas. Al rato estoy bautizando al carcelero con toda su familia. Y terminamos comiendo con eso. ¿Qué más aventura que esa? Dios no es aburrido, hermanos. Dios no es para nada aburrido. Dios quiere que simplemente le digas: sí, Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo. Impulsame. Abro las velas de la obediencia y de la fe y soplá. Y vamos. Y te va a llevar a lugares que quizás ni te habías pensado en eso. ¿Estarás dispuesto? Este ekbalo provocó que 2 familias sean salvadas y bautizadas. Y además, una joven liberada y esperamos que también salvada. O sea, en un ekbalo se salvaron 2 familias y una liberada. ¿Valió la pena el ekbalo? Los ekbalos de Dios nos llevarán a gente que le necesitan, que le conocerán, que sus vidas serán transformadas y que ahora ellos serán impulsados por el Espíritu para nuevos ekbalos en sus propias vidas. Hermanos, como les decía hace rato, cuando comenzamos acá, después empezamos a las reuniones y poco a poco empezaron a llegar hermanos. Hicimos una obrita de teatro de Navidad. Venía una familia, la hijita iba a participar, la hijita tenía la misma edad que Ami, iban a ser los angelitos. Invitaron a su abuela y a su tía y llegaron ese día y se convirtieron. Y hoy esa abuela y esa tía son Amelia y Nati. Cuando nosotros comenzamos acá, yo ¿qué me iba a imaginar que íbamos a tener tan preciosas hermanas aquí? Como cada uno de los que ha ido llegando, cada uno de ustedes. O sea, yo hace 15 años atrás ni los conocía. Bueno, algunos sí, los más viejitos. Ni los conocía a muchos. Ni me esperaba que seamos familia. El ekbalo de Dios es así. No sabes qué puede pasar. Por eso cuando el Señor te impulsa a hablarle a esa persona o anda a aquel lugar a predicar, anda. Porque no sabes qué va a pasar y seguramente lo que pase va a ser hermoso, va a ser grandioso. Y te vas a encontrar con gente que cuando veas sus vidas transformadas vas a decir: gloria a Dios, como yo digo tantas veces, gloria a Dios por mis hermanos, por cada uno de ustedes. Porque muchos de ustedes llegaron con vidas rotas.
Y simplemente fue en esa oportunidad decirle: Señor, abro las velas, extiendo las velas de la obediencia y de la fe, y vamos para Unión de Mayo. Hoy el Señor te está diciendo también a vos seguramente algo. Extende las velas, porque te va a llevar a personas, te va a llevar a familias, te va a llevar a lugares donde Dios te va a usar. Porque lo importante, hermanos, esto por ahí quizá como pastor no tendría que decirlo, pero lo importante no es el crecimiento de la iglesia, lo importante es el crecimiento del reino. Como consecuencia la iglesia va a crecer, pero nosotros tenemos que tener mentalidad de reino. Y si el Señor te lleva, bueno, pastor, no lo podemos resistir, pastor, el Señor nos está enviando a la China. Y bueno, hermano, te vamos a extrañar, pero andá. ¿No? O pastor, el Señor me está enviando, el ekbalo del Señor me está impulsando, no sé, a San Juan. No sé, capaz que le estoy hablando a alguien, le estoy profetizando a alguien, ¿no? Y bueno, hermano, andá. Porque no nos vamos a oponer al ekbalo de Dios. Te vamos a ayudar a inflar las velas. Y te vamos a decir: Dios te bendiga. Y último, todo ekbalo nos enfoca. Todo ekbalo nos enfoca. Hechos 16 del 20 al 26 dice: allí ante los magistrados dijeron: estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar. La gente se agolpó contra nosotros, contra ellos. Los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que se les azotara con varas. Después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero los metió hasta el último calabozo y les sujetó los pies en el cepo. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, mientras los presos los escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y ahí entra la historia del carcelero. Pero fíjense esta situación. Puestos en la cárcel injustamente, con acusaciones injustas, azotados, les rasgaron las ropas, todos los azotaron. Y ese azote, créanme, que provocaba heridas, que después tuvo que el carcelero lavarle las heridas, curárselas. Le puso los pies en el cepo y en el calabozo de más adentro, que muchas veces lo hemos dicho, el calabozo de más adentro, según las cárceles romanas, era el último de allá adentro y para donde corría todo tipo de líquidos y sólidos. El de más adentro era el más insalubre que podría haber. Y encima con los pies en el cepo, como si fueran delincuentes que se hubiesen podido escapar. Y en medio de toda esa situación en la que cualquiera de nosotros probablemente empecemos a decir: no, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué, Señor, si yo te estoy sirviendo, si soy tu hijo? ¿Qué hacen Pablo y Silas? Adoran, oran y cantan. ¿Por qué pueden hacerlo? Amén.
Porque están enfocados en la tarea. Porque saben que esto que les está pasando es tan solo algo más dentro de ese envío al que están respondiendo. Porque no dependen de las situaciones, porque ellos no van a cambiar de pensar por lo que les pase. Porque aman a Dios, porque obedecen a Dios, porque saben que esto es algo más. Listo. Ahora estamos acá. Anoche estábamos en la casa de Lidia, ahora estamos acá. Pero nada ha cambiado. Seguimos en el camino, obedeciendo, siendo fieles al Señor. Nada ha cambiado. Pero Pablo, nos azotaron, me duele la espalda. ¿Decían eso? No. Esto era algo más. Parte de a lo que fueron llamados. Y encima Pablo lo tenía clarito eso, porque cuando fue llamado se lo dijeron: yo le enseñaré lo que es sufrir por causa de mi nombre. O sea, como dicen por ahí, el que avisa no traiciona. Dios lo llamó. Hermanos, cuando vos estás enfocado, sabes que estás haciendo lo que tenés que hacer porque el empuje del Espíritu te llevó a eso y estás obrando en eso y estás trabajando en eso, todo lo que vivas es parte, lo bueno y lo malo. Cuando estás allá, pum, para arriba, como cuando estás bajón. Todo es parte. Y cuando aprendamos a mirar las cosas de esa manera, estaremos enfocados. Porque a veces las cosas malas nos desenfocan. A veces lo bueno no, lo bueno, sí, que no se apague el fuego, ¿no? Y cantamos, ¿no? Pero cuando viene lo malo, ya nos desenfocamos. Y no, tenés que seguir adelante. Tenés que seguir confiando en el Señor, hablando del Señor, viviendo lo que el Señor quiere que vivas. Pablo, ¿qué hacemos? ¿Qué te parece que hagamos? Estamos con los pies en el cepo, los grilletes en las manos, en esta celda toda sucia, pero ¿qué querés que hagamos? No sé, ¿te parece que cantemos? Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, ¿no? Yo me imagino así, eran más pentelos, Pablo y Silas. No creo que se hayan puesto a cantar un himno de esos sublime gracia. Me lo imagino más fiesteros. Pero en esa situación, cantando, orando, encomendándose al Señor, y dice que los otros presos lo escuchaban. ¿Y qué habrán pensado los otros presos? Estos están locos. Estos tipos, ¿quiénes son? Y ahí el Señor, terremoto, una respuesta, una manifestación de su presencia, porque estos muchachos no se desenfocaron, siguen en lo que tenían que hacer, siguen confiando, siguen con sus velas extendidas, siguen esperando el soplo, siguen esperando que el Señor siga haciendo cosas en ellos y a través de ellos, aunque la circunstancia sea buena, mala o como sea, siguen. Y esas son las respuestas que el Señor hace. Un terremoto, libertad, una manifestación de su presencia. ¿Querés ver eso? No te desenfoques. No importa la circunstancia. Todos vamos a vivir momentos buenos y malos. Todos vamos a pasar por problemas, por alguna
problema de económico, enfermedad, de familia, lo que sea, pero no te desenfoques. Seguí con las velas abiertas, con las velas extendidas, porque ahí es donde Dios se va a manifestar. Cuando estamos en nuestros propios planes y las cosas no nos salen como esperábamos, nos desenfocamos. Pero cuando estamos en los planes de Dios, en el ekvalo de Dios, no estamos evaluando si las cosas salieron bien o salieron mal. Porque si esto hubiese sido según los planes de Pablo y Silas, y terminan en la cárcel y de la manera que estaban, según la evaluación humana, terminamos mal. No se puede decir que esto es éxito. Estoy en el cepo, estoy con cadenas, estoy en un lugar insalubre. No se puede decir que esto es éxito. Lo mismo con el Señor Jesús. Cuando vos mirás al Señor Jesús muriendo en la cruz, decís, esto salió mal. Pero en el ekvalo de Dios no. Porque en el ekvalo de Dios no están esperando ver si tuvieron éxito o no tuvieron éxito. Están esperando siendo llevados por el Espíritu en las buenas y en las malas. En los mares agitados como en los mares calmos. Mientras sigan siendo empujados, ellos están felices. ¿Me explico? No te desenfoques. No te pongas a evaluar la situación a ver si salió bien o si salió mal. Ponete a evaluar si el viento sigue soplando. Ponete a evaluar si el empuje sigue estando. Y eso te va a llevar a puerto. Los chicos siguen pasando, los músicos. Todo ekvalo nos mantendrá enfocados y consideraremos cada momento, sea bueno o malo, como un momento también para adorar, para seguir conectados. Si tenemos seguridad de que fue Dios, de que fue su empuje el que quiso que estemos donde estamos, sigamos ahí. Sigamos ahí. Solamente extendé las velas. No las, ¿cómo se dice? No las enrolles. En el momento que enrolles las velas, el barco se para. Pero extendé las velas. No las enrolles. Las velas de la obediencia, las velas de la fe. Mientras haya viento y si tenés las velas extendidas, vas a seguir avanzando. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, papá. Gracias por este tiempo que podemos disfrutar en tu presencia y con tu palabra. Gracias porque en esta noche nos has desafiado, Señor, a sentir el empuje de tu Espíritu en nuestras vidas. A sentir, Señor, que las velas de este barco que somos se llenan de ese aire y es impulsado, empujado. Ayúdanos, Padre, a entender que hay muchas situaciones que podemos vivir si tan solo
confiamos, si tan solo obedecemos a la voz de tu Espíritu y tenemos fe para avanzar. Ayúdanos a entender que un ekbalo nos va a posicionar en el lugar que vos querés que estemos. Porque no van a ser lugares donde me parece que tengo que estar, donde quiero estar porque me gusta ahí, sino que van a ser lugares donde vos nos llevás y van a ser los mejores lugares según tus planes, aún si terminamos en un calabozo. Señor, ayúdanos a entender que todo ekbalo debemos vivirlo con expectativa. La expectativa de que otros te conozcan, de vivir cosas en ti poderosas, milagros, y el mayor milagro que es ver vidas salvadas. Ayúdanos, Señor, a entender que un ekbalo nos mantiene enfocados, pase lo que pase. Señor, que aunque sean buenos o malos los tiempos, no repleguemos las velas. Que podamos sentir que tu empuje sigue estando, que tu empuje sigue haciéndonos avanzar. Solamente ayúdanos a entender que las velas tienen que seguir extendidas y sentir ese empuje que nos hace avanzar. Te doy gracias, Padre. Te alabamos. Bendice nuestras vidas y que esta palabra, Señor, se selle en nuestros corazones. Siga